Cada tanto yo suelo decir que hay invitados que me eximen de mayores presentaciones. Por primera vez en nuestro programa nos acompaña la doctora Griselda Tessio, ex vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, una profesional del derecho con extensa trayectoria en el mundo jurídico, en el mundo de la política, en el mundo académico, en el mundo docente. Realmente hace tiempo que queríamos contar con su presencia. Doctora, gracias por visitarnos y bienvenida. Al contrario, gracias a ustedes por estar aquí, por invitarme. Es un gusto, así que podemos conversar de lo que quiera. Hay mucho para conversar. Hay mucho, sí. Realmente que hay muchísimo. Pero más allá de sus múltiples actividades que abarcan un abanico realmente bastante amplio. Muchas vidas. Usted proviene con un apellido obviamente muy notorio para la provincia de Santa Fe. Su padre fue gobernador de la provincia. Proviene de una familia de cepa política, ¿no? Y la política nunca la abandonó y siempre la tuvo allí involucrada, ¿no? Sí. Además de política, la familia política, digamos, bueno, de una familia radical, del radicalismo como lo entendía mi padre, como lo entendía Ilia, que él fue gobernador en la época que el doctor Ilia era presidente, como lo entendía Raúl Alfonsín y todos los grandes próceres del radicalismo, como Larralde, como Sabatini, gente muy destacada, muy correcta, muy honesta y sobre todo muy fiel a sus convicciones. Eso lo quiero rescatar. Podríamos decir que la doctora Tessio es radical, alfonsinista y que también sufrió las consecuencias de la persecución. Sí, en la dictadura cívico-militar del 76, bueno, a mí ya me habían echado de las cátedras de la universidad cuando en la época de Isabel Perón se intervino todas las universidades, porque Ivanesevich era el ministro de Educación y acá al litoral lo mandan a García Martínez como interventor. Y el 30 de diciembre del año 75, o sea, como para festejar Año Nuevo, él da un comunicado, el interventor, donde deja cesantes alrededor de 320 docentes, entre titulares, adjuntos, JTP, etc. Así que ahí empezó, y después sí, cuando vino el golpe, me quedaba un solo cargo docente en la provincia, me dejaron cesante con, además, digamos, la consecuencia de que no podía volver a trabajar en ningún cargo público, ni siquiera tampoco privado. Uno interpreta que estando en democracia puede pensar libremente y debería poder expresarse con total libertad. En lo personal, en la actualidad, con relación al gobierno nacional que tenemos en nuestro país, yo siempre he sido desde antes y después de las elecciones del año pasado, con relación al presidente Milei y en su momento al candidato Milei, absolutamente crítico, ¿no? Claro. Eso obviamente es inocultable y está a la vista de cualquiera. Pero más allá de lo que yo pueda decir o pensar, que es totalmente opinable, quiero consultarle si todos los gobiernos constitucionales necesariamente son democráticos o puede que no se den las dos condiciones. No. Acabo de nombrar el gobierno de Isabel Perón, que fue un gobierno que, por supuesto, bajo la influencia del general Perón, que acababa de morir y que le había decidido que su vice fuera su mujer. Por supuesto, Isabel quedó a cargo de la presidencia, muerto el presidente. Y ese no fue un gobierno democrático porque ya habían organizado las 3A, y las 3A
salía a matar gente como luego salió la dictadura militar. En realidad las tres allanaron en algún aspecto, hicieron una continuidad, ¿no es cierto?, con la dictadura. Y en este momento podemos hacer una parábola así, geométrica, llegando a la actualidad. Tenemos serios riesgos de convertirnos en un país no democrático, a pesar de las elecciones, porque lo que pasó en la represión el día que se votaba en el Senado la ley Bases no es propia de una democracia. En estos momentos también, acá en Santa Fe y en Buenos Aires y en todas las ciudades de la República, hay marchas y concentraciones pidiendo por la libertad de los presos políticos que todavía han quedado. En Buenos Aires se detuvieron 33, la jueza liberó 16, pero el tema grave es que en la Argentina nos estamos quedando sin derecho, sin el arquetipo jurídico, sin la estructura jurídica de la Constitución. Y eso, el primer dato es el DNU 7023. Es un DNU que arrasa con la Constitución, que directamente la desconoce, que es, dicen algunos constitucionalistas, y es para pensar, y yo estoy de acuerdo, que directamente es una especie de reforma de la Constitución sin asamblea constituyente. Reforma de la Constitución con el criterio o bajo el criterio, yo no diría de Milei no tiene la menor idea de lo que es la Constitución, yo diría del Círculo Rojo, de Galperín, de Paulo Roca, de Elfsen. Como que si se hubiera privatizado el país. Exactamente. Para privatizar el país hay que privatizar el derecho. Hay que anular el derecho. Y la prueba directa es que el derecho a la protesta, con Bullrich a la cabeza, está criminalizado. Y la otra prueba, si queremos más pruebas, es que Bullrich va a verlo a Bukele para inspirarse en el tema de seguridad. Bukele es un dictador, incluso antes de las últimas elecciones en El Salvador, que Bukele arrasó por el 84%, porque también en esos países hay mucho miedo, mucha persecución y desaparece gente y matan gente como no nos podríamos explicar a esta altura de la historia. El Departamento de Estado generó un paper de más de 66 fojas, yo no lo leí las noticias, en donde están muy preocupados con la figura de Bukele porque esa elección no fue legítima, fue una elección ilegítima porque no le correspondía, yo no conozco la Constitución de El Salvador, pero de acuerdo a los cambios y a los años que le corresponden al presidente, no le correspondía la presentación a candidato para presidente y él lo hizo igual, desconociendo la ley, como ocurre casi siempre en esas situaciones. Entonces, más allá de eso, la política de seguridad pública que Bukele siguió en El Salvador es arrasando todos los derechos y garantías individuales. Usted decía recién que el DNU arrasa con la Constitución, que la ley Bases de principio a fin es anticonstitucional. Usted es una profesional del mundo del derecho, de la jurisprudencia, de la Constitución. ¿A dónde está mirando la Corte Suprema de Justicia de la Nación todo esto? Y créame que a mí me resulta bastante, decirle, incómodo hablar al respecto, porque de los muy poquitos miembros que hoy tiene
Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay dos que son de la provincia de Santa Fe. Bueno, esa es una buena pregunta. Cuando se planteó el tema de la nulidad absoluta por inconstitucionalidad del DNU, que se lo plantearon ante la Corte dio un salto mortal en el aire y habló esquivó, digamos, entrar en la cuestión de fondo y habló de cuestiones procesales y evitó resolver la situación. Eso es muy grave, porque la Corte Suprema dice lo que la Constitución dice. Es la última intérprete de la Constitución. A veces ha habido cortes que lo han dicho muy bien, como en el caso de la Corte de Alfonsín, que fue una corte militante. A veces lo han dicho muy mal, como fueron las cortes de Menem, que daban su voto de acuerdo a lo que el Ejecutivo ordenara. Pero en este momento, si no hay una salvaguarda que ponga un poco de coto, de límite a los delirios del Ejecutivo, el ciudadano común, usted, yo, los muchachos que están acá, los que pasan por la calle, los habitantes de Santa Fe, Santo Tomé y todo el país. Está a la deriva. Sí. No tenemos protección, no hay garantía para la ciudadanía. La Corte Suprema, al haber hecho eso que usted explicaba hace un instante, ¿fue como quitarse responsabilidad? Yo creo que la Corte Suprema estaba esperando ver cómo se resolvía la situación. Pidió tiempo, como dicen los chicos. Está esperando un tercer tiempo. No se juega, no se jugó. No se jugó en defensa de la Constitución. Y eso es muy grave. O sea, a ver, si uno de los miembros de la Corte Suprema fue abogado de Clarín durante no sé cuánto tiempo, yo no puedo esperar objetividad, porque tanto Clarín como La Nación y todo el imperio, digamos, de medios que tienen estos dos grandes sellos poderosos, son parte del acuerdo de reparto del país que se está haciendo en este momento a partir de la ley Bases. Vamos a ver qué pasa con diputados, pero es muy difícil. Ahora, un tema importante es que a pesar de los acuerdos, de las compras, de los votos de los senadores, de los escándalos estrepitosos que se han visto en estos últimos 15 días, de los cargos en la UNESCO, París, nada menos, que se le ofreció a una senadora por su voto, a pesar de eso, el Ejecutivo no está conforme con esa votación, no le gusta la votación del Senado, porque el Senado siguió desguazando en lo particular, ¿verdad? En lo general se puede haber votado por aprobación o por rechazo, pero en lo particular siguió desguazando algunas partes importantes de la ley. Por ejemplo, no quedaron afuera de las privatizaciones aerolíneas, el correo, el INVAP, algunas otras importantes empresas de tecnología. Quedó afuera el aumento a los bienes personales y el aumento a las ganancias. ¿Hay alguna posibilidad técnica de que diputados apruebe el proyecto o el texto original? Sí, sí. Eso es peor que lo que vino de senadores. Sí, claro. Por eso Menem, el presidente de diputados, está gestionando volver atrás. Porque la modificación que hace el Senado no fue por mayoría absoluta. A veces el análisis de algunas expresiones depende de cómo se interpreten las palabras, ¿no? El fenómeno Milei no significa necesariamente de que Milei sea un fenómeno, ¿no?
En algún aspecto podríamos decir que sí, que es un fenómeno. Por lo menos los argentinos hemos tenido presidentes buenos, presidentes malos, presidentes, digamos, mediocres, presidentes entreguistas pero con mucha muñeca política, pero presidentes alucinados y psicópatas no hemos tenido en la historia argentina.